Son las 12:34, 12:34 de la tarde ya. Aquí, si nos escuchas ahora mismo en directo, nos ponemos en marcha. Ponte en marcha. Es que acumulamos dudas, de verdad, diariamente. Tenemos un exceso de información o desinformación también muchas veces. Pero también va evolucionando la investigación y queremos saber cuál es lo que está ocurriendo, qué es lo que está ocurriendo ahora mismo. Para ello vamos a hablar con Alfredo Corel, inmunólogo de la Universidad de Valladolid, que tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo Gracias se por encuentra? invitarme. Bueno, un placer. ¿Cómo se encuentra esta mañana? Cuénteme. Afrontando esta desescalada y empezando aquí en Valladolid la fase 1, hemos empezado esta semana, así que vamos un poquito por detrás, poco a poco. Bueno, poco a poco, despacito, con buena letra, que lo tenemos que hacer así. Nosotros estamos ahora pendientes ya de la fase 3, a ver si podemos avanzar, pero bueno, vamos a ir viendo también qué va ocurriendo y sobre todo que se hagan las cosas bien, que es lo más importante. Bueno, la gente tiene que cuidarse mucho, ¿no? Esto lo hemos aclarado ya varias veces durante el programa, pero el COVID-19 se transmite sobre todo si no llevamos mascarilla y si no respetamos la distancia de seguridad, no tanto por los objetos que se toquen. Sí, parece ser que los objetos no se ha podido demostrar el contagio directo, y donde sí está claro es en el aerosol que se produce al hablar. Y hay personas a las que cuando hablan se les nota perfectamente ese aerosol que llevan unas gotitas minúsculas donde va el virus. Y además ese aerosol, han llegado a decir algunos científicos americanos, que es mayor cuando se grita. Así que claro, hay que recomendar que se hable en un tono pausado para no expeler estas gotas con el virus dentro. Pues yo la verdad que suelo hablar bastante alto. Ahora tengo que comedir un poquito también. Pero bueno, con mascarilla se puede suplir, ¿no? Porque de todas formas, con mascarilla también se propaga un poco menos el sonido. Yo tiendo a gritar más incluso, que me duele después la garganta de haber estado gritando con la mascarilla. Claro. No puede salir de la mascarilla, si es una buena mascarilla, no puede salir gotas, ¿no? Justamente, perdona, que me ha pillado. Justamente el tema de las mascarillas, también ha habido una cierta confusión en la población. No protege al que se la pone, protege a todos los que le rodean, porque el que se la pone lo que hace es que le retiene justamente estas gotitas donde está el virus en la respiración. Así que eso hay que tenerlo en cuenta, que nos ponemos la mascarilla para proteger a nuestro entorno, no para que nos proteja a nosotros. Claro. Y efectivamente, dependiendo del tipo de mascarilla, el porcentaje que queda retenido ahí es mayor o menor dependiendo. Pero vamos, para un uso normal, en las compras, en las tiendas, en los sitios públicos donde... Y si estamos en la calle con menos de 2 metros de distancia, que ya es difícil, pues la quirúrgica o estas otras artesanales que se hacen son suficientes, retienen suficiente y podemos estar tranquilos. Lo que sí es importante, y al menos desde la Sociedad Española de Inmunología lo hemos hablado varias veces, es que hemos estado encerrados, todos tenemos muchas ganas de socializar y esto corremos el riesgo de relajarnos demasiado. Y de hecho, bueno, pues habéis visto como en las noticias hay algunas ya situaciones de rebrote, incluso en España, y también se han producido en Alemania, en Corea, y bueno, pues hay que ser cuidadosos. Hay que estar en un equilibrio difícil de momento entre, bueno, pues las ganas de socializar y achuchar, y bueno, pues todavía contener el virus, que sigue estando ahí y sigue siendo muy peligroso. Por supuesto, hay que pensar con la cabeza, hay que ser conscientes de todo esto y no dejarnos llevar por las emociones, que las emociones es lo que nos lleva a que sí, que abracemos a todo el mundo, que hagamos una fiesta, pero no estamos de fiesta ahora mismo. Lo que tenemos que tener es esa contención y tenemos que seguir adelante como el primer día. O sea, que llevar todo a rajatabla con las nuevas normas que se van imponiendo, pero ser muy estrictos con esas normas. La inmunización, la inmunidad, se habla muchísimo sobre este tema. Claro, salían los datos también de que un 5% podía haber tenido la inmunidad, que es un porcentaje bajísimo. No podemos confiar ahora mismo en la inmunidad, ¿no? ¿O qué esperanzas podemos tener en esa vía? Sí, el concepto de inmunidad de grupo, que se ha oído muchísimo en las últimas semanas, deriva de las vacunas. La inmunidad de grupo es el mínimo de la sociedad que necesitamos que esté protegida para que, aunque hubiera algún caso, no se propague, ¿no? Y no sea dañino. Y, por ejemplo, la vacuna del sarampión, que esto me va a entender todo el mundo, pues se necesita, es un virus muy, muy infeccioso, porque una persona puede llegar a contagiar hasta 10, y entonces se necesita tener un porcentaje de la población inmunizada altísimo, del 95%, para que si de pronto nos tenemos un brote de sarampión, llega una persona del extranjero, donde sea, con sarampión, eso no se propague. En el caso de este virus, que es menos infectivo, aunque es alto, una persona puede, en el peor momento, puede contagiar entre 2 y 3.
la tasa de población que necesitaríamos inmunizada para que no hubiera problemas, la han calculado los epidemiólogos en torno al 60%. Claro, cuando hemos hecho los estudios de ahora de seroprevalencia, se han hecho los del gobierno, y se ha visto que solo tenemos un 5% de la población, todo el mundo ha dicho, oh, estamos muy lejos. Efectivamente. Pero imagínate qué hubiera pasado si multiplicamos ese 5 por un 10. Hubiéramos tenido 10 veces más casos, 10 veces más muertos. No habríamos podido aguantarlo. O sea, ese 5%, en definitiva, indirectamente nos está diciendo que la gente actúa muy bien, que se ha aislado y que no se ha transmitido la infección. Y de hecho los niños pequeños parecen todavía menos infectados porque probablemente han sido los que se confinaron incluso unos días antes que se cerraron las escuelas. Entonces, bueno, pues tiene doble sentido, doble lectura ese 5%. Si es un dato muy positivo, significa que se han hecho bien las cosas, pero es un dato que, bueno, no es del todo bueno si tuviéramos una segunda ola de infecciones, porque tendríamos una población protegida muy baja. Entonces, bueno, a base de infecciones está claro que no vamos a llegar a ese nivel del 60%. Hay que conseguirlo con vacunas y para eso todavía nos quedan unos poquitos meses por lo menos. Claro, a base de infecciones, había algunos países también que lo habían propuesto, ¿no? No sé si era el caso de Suecia que había apostado por la inmunidad de grupo y después dio un paso atrás. Sí, Inglaterra también empezó así y luego dio un paso atrás porque, claro, es que es un pago muy alto. Nosotros, imagínate, hemos tenido un 5%. Para llegar al 50, 10 veces más, que hubieran sido 270.000 muertas. Porque hay que asumirlo y probablemente hubieran sido más porque hay que asumirlo con un sistema que se hubiera reventado, saturado. El sistema sanitario ha estado a punto de colapso, pero se han duplicado UCIs, el personal no ha doblado y ha triplicado y han faltado refuerzos, pero aún así, con ese esfuerzo titánico que han hecho todos los profesionales sanitarios, el sistema ha aguantado. Imagínate eso multiplica por 10, no lo hubiera resistido. Entonces, cuando se ha apostado por algo de este tipo, se ha apostado también con una población, también con un mayor nivel de educación sanitaria, porque en Suecia se ha tirado un poco, en los países nórdicos se ha tirado un poco de este sentido, ¿no? De que la población, indicándole que se estuviera quieta en casa, que no comprara, que guardara distancias, desde el primer momento, pues podían, sin hacer un confinamiento tan estricto como el nuestro, ha funcionado bien. Pero claro, es otra cultura. Aquí tenemos que tener en cuenta también que es que hay diferencias culturales entre unas poblaciones y otras. Y los asiáticos, por ejemplo, han hecho acciones un poquito más de control de la población. Sabíamos en todo momento dónde estaban a través del móvil, con quién habían estado o dejado de estar. Esto en Europa va contra los derechos del individuo. Entonces, cada zona, cada país en el fondo ha afrontado esta situación con distintas estrategias y bueno, pues unas han funcionado mejor, otras han funcionado peor. Claro, también nosotros estamos más acostumbrados a lo mejor pues eso, al terraseo, a darnos abrazos, a estar pues con gente, ¿no? Relacionándonos y bueno, también depende de cómo lo llevemos, que cada uno pues tendrá que saber cómo aplicarlo, ¿no? Cada país tendrá que ver, que tomar las medidas dependiendo también de sus costumbres. ¿Cómo está yendo el avance de la vacuna? ¿En qué punto nos encontramos actualmente? Pues mira, hay más de 100 experimentos de puesta en marcha de vacuna, que también la gente tiene que saber que eso es una situación excepcional para conseguir esto en pocos meses, porque esto empezó en enero a nivel mundial. Si nos vamos a China, diciembre. En 4 o 5 meses que haya 100 ensayos de vacunas, esto en condiciones normales hubiéramos tardado igual 5 años. Y en cambio, en 5 meses se han puesto en marcha 100, más de 100. Incluido hay ya al menos 5 o 6 ensayos en España, liderados por españoles. Y bueno, pues están saliendo noticias, no a diario, pero semanalmente, de algunos resultados preliminares. Lógicamente también hay una especie de carrera contrarreloj, porque aquí quien llegue primero pues tendrá también más impacto. Pero lo tenemos que saber es que como hay mucha población a la que vacunar, es interesante que haya muchas vacunas. Probablemente una sola no nos va a sacar del problema. Entonces ha habido unos datos la semana pasada de la empresa americana, que han sacado una nota de prensa y que tienen resultados esperanzadores y están bien, y han sacado ahora uno más reciente los chinos, que también han sacado resultados esperanzadores que están todavía mejor. Y digo que están mejor no porque sea mejor o peor el diseño de la vacuna, simplemente porque lo han sometido a una evaluación científica y han publicado estos resultados preliminares en una revista, como se llama, el Lancet, que es una de las revistas médicas más prestigiosas. Entonces, bueno, han dado un pasito más y se han dejado revisar.
Pues bueno, yo creo que hay que ser Oxford. Oxford también ha dicho recientemente que ellos en septiembre-octubre van a poder empezar a vacunar. Y bueno, pues hay distintas estrategias, unas utilizando los virus enteros, otras utilizando trocitos del virus, otras utilizando material genético del virus. Cada una de estas estrategias, bueno, pues tiene distintos efectos en la seguridad, en la efectividad de la vacuna, y todavía es un poquito pronto. Lo que sí parece es que vamos a tener resultados múltiples de todos estos ensayos. Algunos serán a final de año y otros a principios del año próximo. Entonces vamos a tener pues un panorama ya bastante más claro para saber dónde elegir. Pero vamos, todo parece indicar que hay esperanzas de que pueda haber alguna vacuna efectiva a primeros de año que viene. Claro, con la vacuna tendríamos, por lo pronto, ya ahí sí que tendríamos medianamente asegurado, ¿no? Dentro de lo que cabe, si todo sale bien, evidentemente, porque no podemos todavía augurarlo, pero parece que va a ir bastante bien y que está yendo bastante bien. Podríamos asegurar la inmunidad, pero claro, ¿qué otras vías hay también para esa inmunidad? La persona que desarrolla la enfermedad queda inmunizada. Esa persona ya no va a contraer el virus, y además que es un virus que muta poco, por lo pronto, por lo que sabemos. Sí, parece que tiene una tasa de mutación lenta y la inmunidad tampoco es para toda la vida, ¿eh? Uh-huh. Algunas vacunas sí que son de muy largo, cuando se administran tienes una inmunidad cubierta muchos años, pero otras igual te duran 2 o 3 años, hay que hacer recuerdos. Es decir, esto habrá que irlo viendo según vayan saliendo. Cuando alguien pasa la infección queda inmunizado por una temporada, pasado igual 3 años podría volver a infectarse. Y finalmente también se ha visto, y está resultando interesante, hay que estudiarlo más, también son datos preliminares, porque, bueno, aquí me salgo un poquito, hago un choricito, y es que también la gente tiene que entender que si en condiciones normales igual estamos viendo un artículo de una de estas infecciones a la semana, en este momento están produciéndose el orden de 100 al día, entonces los propios científicos a veces necesitamos una cierta distanciamiento y ver las cosas con calma, con objetividad, con todos los datos acumulados. Entonces hay datos, y eso es lo que vuelvo a lo que te iba a contar, es que hay datos buenos de la posibilidad de que personas que hayan tenido el catarro de otoño, de invierno, su inmunidad de alguna manera pueda servirles también para este coronavirus. Esto es lo que llamamos en inmunología la inmunidad cruzada. Entonces no se sabe la proporción de gente, no se sabe si esa inmunidad cruzada va a ser muy fuerte o no, pero sí que hay un estudio en una revista muy buena, también esta semana, indicando que esta inmunidad cruzada existe. Así que eso también es un buen dato, porque sin haber pasado la infección, pues resulta que yo podría tener algún tipo de herramienta de defensas frente a este coronavirus. ¿Y por qué haber tenido un resfriado qué tiene relación el tipo de virus del resfriado con el coronavirus? ¿Por qué el cuerpo puede luchar o servir de barrera después de haber tenido resfriado? Pues mira, porque estos virus de los catarros, de los resfriados comunes, son un grupo de muchos. Como mínimo hay 7 distintos. Y entre esos 7 hay uno que es de la familia del coronavirus. Entonces... Le he perdido. Alfredo, sí, a ver, no sé si ahora mismo, no sé si me escucha. Puede haber habido... Voy a ver si ahora mismo lo puedo solucionar. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ahora sí, le he perdido hace un momento, no sé si ha sido un fallo de conexión. No hemos escuchado la respuesta, estaba hablando de que era, escuchamos solamente... Los catarros. Exacto, que había uno que era de la familia, que podría haber dentro de los resfriados, había un virus que era parecido. Sí, estaba diciendo que en los virus de los resfriados, de los catarros comunes, hay al menos 7 tipos. No vamos a entrar en los tipos, pero al menos uno de los tipos suele ser coronavirus. Y ese coronavirus de los catarros es primo hermano de este. O sea, son de la familia, no producen el mismo tipo de síntomas, no producen el mismo daño, pero genéticamente tienen su cierto parecido. Y entonces hay veces que nuestras defensas frente a ese virus catarral, ese elemento de defensa puede atacar a este. Imagínate que tú y yo fuéramos familia. Y entonces la parte en la que nos parecemos es que tenemos los ojos azules. El resto nada que ver. El pelo uno amarillo y el otro negro, la piel más oscura menos. Pero los ojos azules es el rasgo de la familia. Bueno, pues si tú eres el virus del catarro y las defensas, en tu caso, producen una sustancia que bloquea los ojos azules, pues de modo cruzado también me va a bloquear a mí, que soy el virus malo, porque tengo los ojos azules. Entonces
en estructuras que tienen algo común, de dos personas, en este caso que he puesto el ejemplo, pero en la realidad pues serían dos virus, tienen muchas diferencias, pero tienen una estructura común, y si da la casualidad que se han producido defensas frente a esa estructura común, pues igual que valen para el virus de catarro, van a valer para este coronavirus. Esa es un poco la base teórica de esta inmunidad cruzada. La verdad que, bueno, son buenas noticias que vamos recibiendo. Pero entonces, claro, sorprende pensar que a lo mejor hemos tenido catarro en este pasado invierno y que hemos tenido un tipo de coronavirus. Bueno, a lo mejor en ese resfriado que tuvimos así un poquillo, sí, hemos tenido un primo del coronavirus, pero bueno, un coronavirus, ¿no? Sí, pero bueno, esto lleva siendo así muchos años. No, pues que no éramos conscientes. Porque no lo sabíamos, claro. Y no daba miedo decir coronavirus, claro. Ahora que ya lo tenemos asociado, como es algo totalmente distinto. ¿Por qué afecta la COVID-19 a algunas personas tanto y a otras pues pasa sin síntomas? Y ni se enteran algunos. Pues yo creo que esto es un acúmulo de situaciones. Una es esta que acabamos de hablar, que bueno, pues que tengas defensas cruzadas y no te hayas dado cuenta, ¿no? Uh-huh. Otra es que el sistema inmunitario hace su tarea. Es decir, ante cualquier infección del tipo que sea, nuestras defensas se ponen en marcha y en el caso de esta infección, pues entre el 80 y el 85%, que no es poco, de las personas, o bien no se enteran siquiera de que la han tenido o la tienen con una sintomatología muy ligera. Solo es un 15% las que tienen una sintomatología más grave. Y bueno, dentro de estas, que es lo que me estabas preguntando, pues hay muchas opciones. Por un lado sabemos que son muy vulnerables las personas más mayores, con más de 70 años. Esto es porque, de modo general, cuando tenemos una determinada edad, nuestro sistema inmunitario también va bajando un poco de intensidad. De hecho, también en las personas mayores se desarrollan más tumores, se producen más alergias a veces o más intensas, se producen más patologías de estas que llamamos autoinmunitarias, como puede ser el lupus, o como también es en parte la diabetes. Entonces, el sistema inmunitario tiene un envejecimiento y eso hace que nuestras defensas respondan de una manera más incompleta cuando tenemos infecciones. Entonces, bueno, eso es uno de los motivos. Más motivos es que hay otras enfermedades que también han demostrado una propensión, pues como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, pero aún así queda un grupo de personas que han tenido síntomas graves como que no se explica, no lo sabemos. Y bueno, puede haber de nuevo múltiples causas, pero entre otras seguramente va a estar la genética, y habrá personas que genéticamente se defienden mejor del virus que otras. Esto pasa no para este virus, pasa para todo. Hay infecciones frente a las que nos defendemos mejor en unas zonas que en otras del planeta. Mira, por poner un ejemplo de esto de la genética para las infecciones, cuando los españoles fueron a América, en Colón y todos los conquistadores posteriores, los indios americanos no habían tenido nunca la viruela, porque no era una infección típica de allí. Y entonces, en cambio, los conquistadores la llevaron en su ropa, la padecían ellos y bueno, pues la transmitieron y llegaron los virus de la viruela allí a América y produjeron masacres absolutas, no porque no tenían una genética preparada, porque no era un bicho al que se habían encontrado nunca. Entonces, bueno, pues esto ilustra que estas cosas pasan. Y aquí pasa igual, hay personas que tendrán una genética de respuesta mucho mejor y otra pues que no. Pero claro, insisto, hay que dejar tiempo, hay que dejar investigar, hay que dejar profundizar y saber todo esto. ¿Esto puede pasar más veces? ¿Va a llegar más oleadas de otros virus? Bueno, esto no se puede saber, evidentemente, pero dentro del conocimiento que se tiene, ¿se prevé que pueda pasar más veces en los próximos años? Claro que se prevé. Yo no soy experto en este tipo de zoonosis, que es el salto, la zoonosis es el salto de estas infecciones de alguna especie animal al hombre, pero yo creo que calculan que hay entre 2 y 3 al año saltos de este tipo, ¿no? De un virus que es al año. Sí, lo que pasa es que la inmensa mayoría no aprenden, no arrancan, y en este caso pues nos hemos llevado el susto. Entonces, bueno, esto está pasando en la naturaleza continuamente. Agentes infecciosos de otro tipo de animales pues cambian, mutan y las hace infectivos al ser humano. Así que, claro, puede pasar. Lleva pasando muchísimos años. El SIDA, que fue una pandemia de hace 40 años, pues también pegó un salto, en este caso de los murciélagos, fue de los simios, de los primates africanos. Y eso
Entonces, de vez en cuando pasan. Podría darse también, bueno, como hemos escuchado, que por culpa del cambio climático, ¿no? Los animales tienen que abandonar la zona donde viven y se acercan donde están más los humanos, y es donde se puede dar esa transmisión. Yo creo que está todo íntimamente relacionado. O sea, tenemos que conseguir una convivencia sostenible con el medio ambiente y bueno, yo creo que los científicos los expertos en climatología llevan muchos años diciendo, y hay miles, ya que lo han dicho en todo el mundo, que hay un cambio climático que hay que revertir en lo máximo posible, pero por el bien de toda la humanidad. Así que, bueno, espero que una de las enseñanzas de esta pandemia también sea esa, ¿no? Que hay que hacer caso de la ciencia y no ignorarla y dejarla ahí aparcada porque no nos interesa económicamente. Pues efectivamente, todo va de la mano, y hay que prevenir antes que curar, y también hay que prepararse a nivel de todos los países que no estábamos preparados para este tipo de situaciones, que nos ha pillado sin equipos, sin protección, pues hay que prepararse para que estas cosas puedan pasar. Por supuesto. Pues muchísimas gracias por aportarnos su conocimiento, Alfredo Corel, inmunólogo de la Universidad de Valladolid. Gracias por ponernos en marcha. A vosotros, muy buenos días y un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós. Ponte en marcha.